El tiempo avanza, segundo a segundo, y con cada segundo tomas una decisión financiera, aunque no te des cuenta. La educación financiera es una de las habilidades más importantes para la vida adulta y, paradójicamente, una de las menos enseñadas. A lo largo de nuestra formación académica, aprendemos muchas materias teóricas, pero rara vez se nos explica cómo gestionar nuestro propio dinero, cómo planificar gastos, cómo evitar errores financieros comunes o cómo tomar decisiones económicas con sentido a largo plazo. Esta falta de conocimientos no suele notarse de inmediato, pero con el paso del tiempo se traduce en estrés, inseguridad y problemas económicos recurrentes. Para muchas personas, el dinero se convierte en una fuente constante de preocupación. Se trabaja duro, se cumplen horarios y responsabilidades, y aún así parece que nunca es suficiente. En muchos casos, el problema no está en la cantidad de dinero que se gana, sino en la ausencia de herramientas para administrarlo correctamente. Aquí es donde entra en juego la educación financiera. Entender la educación financiera desde cero no significa convertirse en experto en economía ni manejar conceptos complejos. Significa aprender a comprender cómo funciona el dinero en nuestra vida diaria, cómo influyen nuestras decisiones en nuestra estabilidad económica y cómo podemos mejorar nuestra situación paso a paso. Es un proceso gradual que comienza con la toma de conciencia y continúa con la adquisición de hábitos saludables. Este texto está pensado para personas que parten desde cero, sin conocimientos previos y sin necesidad de tecnicismos. El objetivo es sentar unas bases sólidas que permitan entender el dinero como una herramienta, no como un problema. A partir de esta base, será posible avanzar hacia conceptos más complejos con seguridad y criterio. Capítulo 1. ¿Cómo entender la educación financiera desde cero? La educación financiera puede definirse como el conjunto de conocimientos y habilidades que permiten a una persona gestionar su dinero de forma consciente, responsable y eficiente. No se trata únicamente de saber sumar ingresos y restar gastos, sino de comprender cómo nuestras decisiones financieras influyen en nuestra calidad de vida presente y futura. Para empezar desde cero, lo primero es cambiar la forma en la que vemos el dinero. Muchas personas lo perciben como algo complicado, ajeno o incluso negativo. Sin embargo, el dinero no es más que una herramienta que facilita el intercambio de bienes y servicios. No tiene valor moral por sí mismo. Su impacto depende del uso que se le dé. Comprender esto es fundamental para desarrollar una relación sana con él. Uno de los pilares básicos de la educación financiera es conocer con exactitud cuánto dinero entra y cuánto dinero sale. Los ingresos son todas las cantidades de dinero que recibe una persona, ya sea a través de un salario, ayudas, pensiones, trabajos esporádicos u otras fuentes. Los gastos, por su parte, son todas las salidas de dinero necesarias para mantener el estilo de vida. Aunque pueda parecer sencillo, muchas personas desconocen estas cifras con precisión. Gastan sin llevar un control y confían en la memoria o en la intuición. Esto suele provocar desajustes, sorpresas desagradables y la sensación constante de que el dinero desaparece. La educación financiera comienza con la observación y el análisis de la propia realidad económica. Registrar los gastos es uno de los ejercicios más importantes al empezar. Anotar cada gasto, por pequeño que sea, permite identificar patrones de consumo y detectar fugas de dinero que pasan desapercibidas, suscripciones olvidadas, compras impulsivas o gastos diarios aparentemente insignificantes pueden sumar cantidades importantes a final de mes. Tomar conciencia de estos detalles es un primer paso clave para mejorar la gestión económica. Otro concepto fundamental es la diferencia entre necesidades y deseos. Las necesidades son aquellos gastos imprescindibles para cubrir aspectos básicos de la vida, como la vivienda, la alimentación esencial, el transporte necesario o los suministros básicos. Los deseos, en cambio, son gastos que aportan comodidad, placer o entretenimiento, pero que no son indispensables. El problema no está en gastar dinero en deseos, sino en no saber distinguirlos de las necesidades. Cuando todo se percibe como urgente o imprescindible, el control financiero se pierde.
La educación financiera enseña a priorizar, a tomar decisiones conscientes y a entender que renunciar a ciertos deseos momentáneos puede mejorar la estabilidad futura. El ahorro es otro de los grandes pilares de la educación financiera. A menudo se piensa que ahorrar es guardar lo que sobra a final de mes, pero esta mentalidad rara vez funciona. Si el ahorro depende de lo que quede después de gastar, lo más probable es que nunca sobre nada. En cambio, entender el ahorro como un gasto fijo más cambia por completo la forma de gestionar el dinero. Ahorrar no significa grandes cantidades ni sacrificios extremos. Significa crear el hábito, aunque sea con pequeñas cantidades. 2. Presupuesto y control del dinero. Después de comprender qué es la educación financiera y por qué es importante, el siguiente paso natural es aprender a controlar el dinero de forma práctica. El presupuesto es la herramienta básica que permite pasar de la teoría a la acción. Sin un presupuesto, el dinero se gestiona por intuición. Con él, se gestiona con criterio. Un presupuesto no es una restricción ni un castigo. Al contrario de lo que muchas personas creen, presupuestar no significa dejar de disfrutar del dinero, sino decidir conscientemente cómo se utiliza. El presupuesto aporta claridad, reduce la incertidumbre y permite anticiparse a los problemas económicos antes de que aparezcan. ¿Qué es un presupuesto? Un presupuesto es un plan que refleja, de forma organizada, los ingresos y los gastos durante un periodo determinado, normalmente un mes. Su función principal es mostrar cuánto dinero entra, cuánto dinero sale y en qué se utiliza. De esta manera, se puede comprobar si el dinero se está gestionando de forma equilibrada o si se están generando desequilibrios. La clave del presupuesto no está en su complejidad, sino en su realismo. Un presupuesto sencillo y honesto es mucho más eficaz que uno perfecto, pero imposible de cumplir. Para alguien que empieza desde cero, lo ideal es crear un presupuesto básico que se pueda mantener en el tiempo. Identificar los ingresos reales. El primer paso para elaborar un presupuesto es identificar los ingresos reales. Esto incluye todas las fuentes de dinero que se reciben de forma habitual: salario, pensión, ayudas, ingresos extra o trabajos ocasionales. Es importante trabajar con cifras reales y netas, es decir, el dinero que efectivamente llega a la cuenta. Uno de los errores más comunes es contar con ingresos que no son seguros o que dependen de circunstancias variables. Para un buen control del dinero, conviene ser prudente y basar el presupuesto en los ingresos más estables. Los ingresos variables pueden considerarse un extra, pero no la base del presupuesto. Clasificar los gastos. Una vez claros los ingresos, el siguiente paso es clasificar los gastos. Aquí es donde muchas personas descubren por primera vez en qué se va realmente su dinero. Los gastos pueden dividirse en varias categorías para facilitar su análisis. Por un lado, están los gastos fijos, que son aquellos que se repiten cada mes y cuyo importe suele ser similar: alquiler o hipoteca, suministros básicos, transporte habitual o cuotas obligatorias. Estos gastos son prioritarios y deben cubrirse siempre. Por otro lado, están los gastos variables que cambian de un mes a otro: alimentación, ocio, ropa, comidas fuera de casa o pequeños caprichos. Aunque algunos de estos gastos son necesarios, su importe es más flexible y se puede ajustar. También existen los gastos ocasionales, que no aparecen todos los meses pero deben tenerse en cuenta: reparaciones, regalos, imprevistos o pagos anuales. Ignorar estos gastos suele provocar desajustes importantes cuando aparecen. La importancia de anotar y revisar. Uno de los pilares del control del dinero es el registro de gastos. Anotar cada gasto permite comparar el presupuesto previsto con el gasto real. Esta comparación es esencial para detectar errores, excesos o categorías que necesitan ajustes. No se trata de obsesionarse ni de controlar cada céntimo de forma enfermiza, sino de mantener una visión clara y periódica. Revisar el presupuesto al final de cada mes ayuda a entender qué ha funcionado y qué no, y permite mejorar el mes siguiente. El presupuesto no es algo rígido, es una herramienta viva que debe adaptarse a la realidad. Si un mes se gasta más en una categoría, habrá que compensarlo en otra o revisar si el presupuesto inicial era demasiado optimista. Aprender a priorizar.
El control del dinero exige priorizar. No todos los gastos tienen la misma importancia ni el mismo impacto en la estabilidad económica. La educación financiera enseña a poner en primer lugar lo esencial y a dejar en segundo plano lo accesorio. Priorizar no significa eliminar todo lo que genera disfrute, sino equilibrar. Un presupuesto saludable incluye espacio para el ocio y el descanso, pero siempre dentro de unos límites conscientes. Gastar sin planificación suele llevar al arrepentimiento. Gastar con intención aporta tranquilidad. Errores comunes al hacer un presupuesto. Uno de los errores más habituales es crear un presupuesto irreal, basado en lo que debería gastarse en lugar de lo que realmente se gasta. Esto genera frustración y abandono. Otro error frecuente es no incluir pequeños gastos, que acumulados pueden suponer una cantidad importante. También es común olvidar el ahorro dentro del presupuesto. El ahorro debe tratarse como un gasto fijo más, no como algo opcional. Incluirlo desde el principio refuerza el hábito y garantiza que se cumpla. El control como hábito, no como esfuerzo. El verdadero éxito del presupuesto no está en hacerlo una vez, sino en más. Capítulo 3. Domina tus deudas. Estrategias para romper las cadenas y alcanzar la libertad financiera. Las deudas son como sombras. Algunas apenas se notan y otras parecen crecer hasta cubrirlo todo. Pueden ser escalones que te acerquen a tus metas o cadenas que te mantengan anclado. La clave está en entender su naturaleza, enfrentarlas con inteligencia y convertirlas en un capítulo superado de tu historia financiera. Objetivos de este capítulo. Descifrar los distintos rostros de la deuda y sus consecuencias a corto y largo plazo. Aprender tácticas probadas para reducirlas y eliminarlas de raíz. Comprender cómo las tasas de interés pueden convertirse en un enemigo silencioso. Crear un plan sólido y realista para liberarte de ellas de forma definitiva. El lado oscuro de la deuda. No toda deuda es igual. La llamada deuda buena puede ser como una palanca que te ayuda a levantar más de lo que podrías con tus propias manos, una hipoteca que te permite tener un hogar, un préstamo que impulsa tu educación o tu negocio. Pero la deuda mala es como un agujero en el casco de un barco. Poco a poco, sin que lo notes, empieza a hundirte. Gastos impulsivos con tarjeta de crédito, préstamos de consumo sin una planificación clara, compras que pierden valor al instante. Tipos comunes de deuda. Tarjetas de crédito, el espejismo del dinero fácil, pero con intereses que pueden devorar tus finanzas. Préstamos personales, útiles en emergencias, pero peligrosos si no hay un plan de pago. Hipotecas, compromisos a largo plazo que, bien gestionados, pueden convertirse en patrimonio. Préstamos estudiantiles, una inversión en conocimiento, pero que requiere estrategia para no convertirse en una carga eterna. El poder y peligro de las tasas de interés. El interés simple es como un río tranquilo, crece de forma predecible. El interés compuesto, en cambio, es como una bola de nieve que rueda montaña abajo. Cada vuelta la hace más grande y más difícil de detener. Si está a tu favor, puede multiplicar tu dinero. Si está en tu contra, puede devorar tus ingresos. Estrategias para derribar deudas. Avalancha de deuda. Enfoca tu energía en liquidar primero las deudas con la tasa de interés más alta para frenar el drenaje financiero. Bola de nieve de deuda. Empieza por las deudas más pequeñas para ganar motivación rápida y crear impulso. Consolidación. Unificar varias deudas en una sola, con una tasa más baja, para simplificar pagos y reducir intereses. Negociación con acreedores. En ocasiones, una llamada oportuna puede obtener mejores plazos o reducción de tasas. Blindaje contra futuras deudas. La mejor defensa es la prevención. Construye un fondo de emergencia que sea tu paracaídas en momentos difíciles. Practica la disciplina en tus gastos. Cada compra debe tener un propósito, no solo un impulso. Ejercicio práctico. Toma una hoja en blanco o una hoja de cálculo. Haz una lista detallada de todas tus deudas, monto pendiente, tasa de interés, pago mínimo mensual. Míralas de frente, sin miedo. Elige la estrategia que mejor encaje contigo, avalancha, bola de nieve o consolidación. Hoy es el primer día para empezar a cortar una a una las cuerdas que te atan. Hay deudas que son como huellas en la arena. El tiempo y la disciplina las borran, pero otras son como grilletes que aprietan con cada paso. Algunas pueden impulsarte y otras
Pueden hundirte. En este capítulo aprenderás a reconocerlas, enfrentarlas y romper sus cadenas, para caminar, por fin, hacia tu libertad financiera. Primero, debes entender que no toda deuda es tu enemiga. La deuda buena es como una palanca. Te da fuerza para levantar más de lo que podrías con tus propias manos. Una hipoteca que te acerca a tu hogar, un préstamo que financia tu educación o tu negocio. Pero la deuda mala, esa es un agujero en el casco de tu barco. No importa si el mar parece tranquilo. Si no lo reparas, tarde o temprano, te hundirá. Compras impulsivas, gastos que pierden valor al instante, tarjetas de crédito que parecen amigas, hasta que llega el extracto. Existen muchos rostros de la deuda. La tarjeta de crédito, ese espejismo de dinero fácil que puede devorar tus finanzas. Los préstamos personales, útiles en emergencias, pero traicioneros si no hay un plan. Las hipotecas que, bien manejadas, construyen patrimonio. Y los préstamos estudiantiles, inversión en conocimiento, pero que requieren estrategia para no convertirse en una carga eterna. Y aquí entra un enemigo silencioso: las tasas de interés. El interés simple es un río tranquilo. Sabes cuánto crecerá y a qué ritmo. Pero el interés compuesto es una bola de nieve que rueda montaña abajo, creciendo y acelerando, hasta volverse incontrolable. Si está a tu favor, multiplica tu riqueza. Si está en tu contra, puede devorarte. Por eso necesitas estrategia. La avalancha de deuda. Ataca primero las que tienen la tasa más alta para frenar el sangrado financiero. La bola de nieve empieza por las deudas más pequeñas. Gana impulso. 4. La deuda y el uso responsable del crédito. La deuda es uno de los conceptos más malentendidos dentro de la educación financiera. Para muchas personas, endeudarse forma parte de la vida cotidiana y se percibe como algo normal e inevitable. Para otras, la deuda es vista como algo negativo que debe evitarse a toda costa. La realidad se encuentra en un punto intermedio. La deuda es una herramienta que puede ser útil o perjudicial, dependiendo de cómo se utilice. Entender la deuda desde cero es fundamental para tomar decisiones financieras responsables. El crédito permite acceder hoy a bienes o servicios que de otro modo habría que esperar años en poder pagar. Sin embargo, esta ventaja tiene un coste, y no siempre ese coste es evidente en el momento de firmar. ¿Qué es la deuda? La deuda surge cuando una persona utiliza dinero que no tiene en ese momento y se compromete a devolverlo en el futuro. Este compromiso suele incluir intereses, comisiones o condiciones adicionales. Tarjetas de crédito, préstamos personales, financiaciones y compras a plazos son formas habituales de endeudamiento. El principal riesgo de la deuda es que permite consumir sin percibir el impacto inmediato en el bolsillo. Esto puede generar una falsa sensación de control y llevar a acumular compromisos de pago que limitan el futuro económico. El atractivo del crédito. El crédito resulta atractivo porque ofrece soluciones rápidas. Permite comprar ahora y pagar después, repartir un gasto grande en cuotas pequeñas y afrontar situaciones urgentes. El problema aparece cuando se utiliza como sustituto de la planificación y del ahorro. La publicidad y la facilidad para obtener crédito refuerzan este comportamiento. Mensajes como "paga en cómodos plazos" o "sin intereses" ocultan en muchos casos las condiciones reales del contrato. La educación financiera enseña a leer la letra pequeña y a analizar las consecuencias a largo plazo. Tipos de deuda. No todas las deudas tienen el mismo impacto. Existen deudas que se contraen para cubrir necesidades básicas o mejorar la estabilidad futura, y otras que responden a impulsos o consumo inmediato. La diferencia no está solo en el producto, sino en la intención y la capacidad de pago. Una deuda es especialmente peligrosa cuando se utiliza para financiar gastos corrientes, como ocio frecuente o compras innecesarias. En estos casos, el dinero se gasta rápidamente, pero la obligación de pago permanece durante meses o años. El papel de los intereses. Los intereses son el precio que se paga por usar dinero ajeno. Aunque parezcan pequeños en porcentaje, pueden suponer una cantidad considerable con el tiempo. Entender cómo funcionan los intereses es esencial para evaluar una deuda de forma realista. Cuanto mayor es el plazo de devolución, mayor suele ser el coste total. Muchas personas se fijan solo en la cuota mensual,
sin calcular cuánto acabarán pagando en total. Este es uno de los errores más comunes y más costosos. La tarjeta de crédito, aliada o enemiga. La tarjeta de crédito es uno de los instrumentos de deuda más utilizados. Bien gestionada, puede ser una herramienta cómoda y útil. Mal utilizada, se convierte en una fuente constante de problemas financieros. El mayor peligro de la tarjeta de crédito es la sensación de que no se está gastando dinero real. Los pagos aplazados y las cuotas mínimas pueden prolongar la deuda indefinidamente y multiplicar los intereses. La educación financiera recomienda utilizar la tarjeta con conocimiento y control, evitando convertirla en una extensión del sueldo. Señales de alerta. Existen señales claras de que la deuda se está convirtiendo en un problema. Dificultad para pagar las cuotas, uso habitual del crédito para llegar a fin de mes, acumulación de varias deudas o sensación constante de agobio son indicadores de riesgo. Ignorar estas señales suele empeorar la situación. Reconocer el problema a tiempo permite tomar medidas correctivas y evitar consecuencias más graves. El uso responsable del crédito. Usar el crédito de forma responsable implica analizar cada deuda antes de asumirla. Es fundamental preguntarse si la compra es realmente necesaria, si se podría esperar y ahorrar, y si la cuota encaja dentro del presupuesto sin comprometer gastos básicos. El crédito debería ser la excepción, no la norma. Priorizar el ahorro y utilizar el endeudamiento solo cuando aporta un beneficio claro es una de las bases de una buena salud financiera. Reducir y evitar deudas innecesarias. Para reducir deudas es necesario ordenarlas, conocer importes, plazos e intereses. Afrontar la situación con información clara permite tomar decisiones más eficaces. El objetivo no es solo pagar, sino evitar volver a caer en el mismo patrón. Evitar deudas innecesarias implica fortalecer el ahorro, especialmente el fondo de emergencia. Cuanto mayor es la capacidad de afrontar imprevistos con recursos propios, menor es la dependencia del crédito. La mentalidad frente a la deuda. 5. Objetivos financieros y planificación a largo plazo. Una vez adquiridas las bases de la educación financiera, control del dinero, ahorro, fondo de emergencia y uso responsable del crédito, llega el momento de mirar más allá del presente. La planificación financiera a largo plazo consiste en definir objetivos claros y tomar decisiones hoy que permitan alcanzarlos mañana. Sin objetivos, el dinero se gestiona solo para sobrevivir. Con ellos se gestiona para avanzar. Tener objetivos financieros no significa aspirar a grandes fortunas ni a estilos de vida inalcanzables. Significa saber qué se quiere conseguir y utilizar el dinero como una herramienta para lograrlo. La planificación aporta dirección, motivación y coherencia a todas las decisiones económicas. ¿Qué son los objetivos financieros? Los objetivos financieros son metas concretas relacionadas con el uso del dinero. Pueden ser muy variados: mejorar la estabilidad económica, reducir deudas, realizar una compra importante, afrontar una etapa vital con mayor tranquilidad o asegurar el futuro personal y familiar. Un objetivo bien definido tiene un propósito claro y un horizonte temporal. No es lo mismo ahorrar cuando se pueda que ahorrar para un objetivo específico. La educación financiera enseña que el dinero sin rumbo tiende a gastarse, mientras que el dinero con propósito se gestiona mejor. Tipos de objetivos según el plazo. Los objetivos financieros pueden clasificarse en función del tiempo necesario para alcanzarlos. Esta clasificación ayuda a organizar prioridades y a diseñar estrategias realistas. Los objetivos a corto plazo suelen abarcar periodos de hasta un año. Incluyen metas como crear o ampliar el fondo de emergencia, cubrir un gasto previsto o reducir una deuda pequeña. Estos objetivos permiten ver resultados relativamente rápidos y refuerzan la motivación. Los objetivos a medio plazo suelen situarse entre 1 y 5 años. Pueden incluir compras importantes, formación, mejoras personales o cambios en la situación laboral. Requieren mayor constancia y planificación, pero siguen siendo alcanzables con disciplina. Los objetivos a largo plazo se extienden más allá de los 5 años. Están relacionados con la estabilidad futura, la independencia económica o la calidad de vida en etapas posteriores.
Alcanzarlos exige una visión global y decisiones coherentes a lo largo del tiempo. La importancia de la planificación. Planificar no significa predecir el futuro con exactitud, sino prepararse para diferentes escenarios. La planificación financiera permite anticiparse, reducir la improvisación y minimizar riesgos. Sin planificación, las decisiones suelen tomarse desde la urgencia, lo que aumenta la probabilidad de error. Una buena planificación tiene en cuenta la situación actual, los ingresos reales, los gastos habituales y la capacidad de ahorro. A partir de ahí, se establecen objetivos realistas y se define un camino para alcanzarlos. Convertir objetivos en acciones. Uno de los errores más comunes es quedarse en la intención. Desear mejorar la situación financiera no es suficiente si no se traduce en acciones concretas. La educación financiera enseña a descomponer los objetivos grandes en pasos pequeños y manejables. Por ejemplo, un objetivo a largo plazo puede dividirse en metas anuales o mensuales. Este enfoque facilita el seguimiento y evita la sensación de lejanía o dificultad excesiva. Cada pequeño avance refuerza la constancia y mantiene la motivación, flexibilidad y adaptación. La planificación financiera no es rígida. La vida cambia y los planes deben adaptarse. Cambios laborales, familiares o personales pueden modificar prioridades y objetivos. Revisar periódicamente la planificación permite ajustarla sin perder el rumbo. Adaptarse no significa fracasar. Al contrario, demuestra control y conciencia. La educación financiera promueve una planificación flexible, capaz de evolucionar con las circunstancias. El papel de la constancia. La constancia es el factor más importante en la planificación a largo plazo. No se trata de hacer grandes esfuerzos puntuales, sino de mantener hábitos sostenidos en el tiempo. Pequeñas decisiones repetidas de forma consistente generan resultados significativos. La constancia también ayuda a superar momentos de desmotivación. Tener claro el objetivo final permite mantener el rumbo incluso cuando los resultados no son inmediatos. Evitar comparaciones. Uno de los mayores obstáculos en la planificación financiera es la comparación con los demás. Cada persona tiene una situación distinta, y medir el progreso propio con criterios ajenos suele generar frustración. La educación financiera enseña a centrarse en el propio camino. Los objetivos financieros deben responder a necesidades y valores personales, no a expectativas externas. Planificar con autenticidad aumenta la probabilidad de éxito y satisfacción. La planificación como herramienta de tranquilidad. Capítulo 6. Introducción al mundo de la inversión. Haciendo crecer tu dinero como un bosque en pleno amanecer, invertir es un acto de fe en el mañana. Es como depositar una semilla diminuta en el vientre fértil de la tierra, confiando en que, con paciencia, disciplina y el cuidado adecuado, un día se alzará como un roble imponente que dará sombra, frutos y refugio. Al principio, esa semilla parece poca cosa, una promesa frágil, pero si se nutre con conocimiento y constancia, se convierte en un testimonio vivo del poder del tiempo. Para muchos, la palabra inversión se asocia con vértigo, gráficos indescifrables y un terreno reservado a unos pocos iniciados. Sin embargo, esa visión es un espejismo. Invertir no es arrojarse al vacío sin paracaídas, sino aprender a surcar el mar financiero como un navegante experimentado. Primero entiendes cómo manejar el timón, desplegar las velas y leer las corrientes, y solo entonces te adentras en aguas más profundas, sabiendo cómo sortear tormentas y aprovechar los vientos favorables. ¿Por qué invertir? El dinero inmóvil es como agua estancada, con el tiempo pierde su frescura y atractivo. La inflación es el ladrón invisible, roba poder adquisitivo día tras día, de manera tan sutil que apenas lo percibes, hasta que un billete compra menos que antes. Invertir es construir canales que mantienen ese agua en movimiento, transformándola en ríos que fluyen hacia oportunidades de crecimiento. Razones poderosas para invertir. Derrotar a la inflación. Tu dinero no solo conserva su valor, sino que lo multiplica. Acelerar el cumplimiento de tus metas. Alcanzar en una década lo que solo ahorrando tomaría 2. Generar ingresos pasivos. Hacer que tu capital trabaje mientras tú duermes, como una maquinaria silenciosa que nunca se detiene. El espectro de inversiones. Un banquete de posibilidades. Imagina que entras en un salón interminable repleto de manjares.
Cada platillo es una forma distinta de inversión. Algunos son suaves y predecibles, otros intensos y exóticos. Cada uno tiene un grado de picante, riesgo y un tiempo de cocción, plazo. Renta fija, el terreno firme. Bonos, letras del tesoro, pagarés. Instrumentos que ofrecen seguridad y pagos periódicos. Son como cimientos de piedra. No se mueven rápido, pero rara vez se tambalean. Su rentabilidad es modesta, pero su estabilidad los convierte en un refugio para quienes prefieren dormir tranquilos. Renta variable. El océano abierto. Acciones y participaciones en empresas. Aquí el oleaje puede ser tranquilo o tempestuoso y el valor de tu inversión sube y baja al compás de los mercados. Asumes más riesgo, pero las recompensas pueden ser abundantes. Es la ruta de los aventureros que aceptan navegar entre mareas inciertas a cambio de horizontes más amplios. Fondos de inversión. El equipo de chefs. En lugar de cocinar cada plato por tu cuenta, confías en expertos que mezclan y equilibran los ingredientes, activos, para servirte un menú diversificado. La gestión profesional y la diversificación automática son sus mayores virtudes, aunque exigen el pago de una comisión. Otros territorios, el mapa más allá de las fronteras, bienes raíces que producen rentas, ETFs que replican índices, materias primas como el oro, e incluso activos digitales como criptomonedas. Algunos son como tierra firme, otros mares desconocidos con corrientes imprevisibles. Riesgo versus rendimiento, el arte del equilibrista. En inversión, riesgo y rendimiento son dos fuerzas opuestas que debes aprender a balancear como un funambulista sobre la cuerda floja. Mayor riesgo, posibilidad de grandes ganancias, y también de pérdidas considerables. Menor riesgo, más estabilidad, pero un avance más lento hacia tus metas. La tolerancia al riesgo es personal e intransferible. No solo depende de tus ingresos o tu edad, sino también de tu temple emocional, tu capacidad para no perder la calma cuando el mercado se sacude. Horizonte de inversión, tu brújula temporal. El horizonte de inversión es tu calendario financiero, corto plazo, 1 a 3 años. Prima la seguridad y la liquidez. Mediano plazo, 4 a 10 años. Combinas crecimiento con cierta protección. Largo plazo, 10 más años. Aceptas volatilidad para maximizar rendimiento. Cuanto más lejano es tu objetivo, mayor es tu margen para absorber las olas del mercado. La diversificación. El arte de no apostar todo a una sola carta. Diversificar es repartir tus recursos en distintos activos, sectores y regiones para que, si uno falla, los otros sostengan el conjunto. Es como construir una orquesta donde cada instrumento cumple su papel. Si uno desafina, el resto mantiene la melodía. Ejercicio práctico. Trazando tu mapa de ruta. Investiga 5 tipos distintos de inversión y registra sus ventajas, riesgos y requisitos. Evalúa con honestidad tu tolerancia al riesgo. Define tu horizonte de inversión para cada meta personal. Diseña una cartera con al menos 3 clases de activos para diversificar tus resultados. Capítulo 7. Planificación para el futuro. Jubilación y metas a largo plazo. La vida financiera es como un gran viaje. Durante los primeros años, navegamos mares agitados, los estudios, la primera vivienda, la familia, los sueños inmediatos. Pero tarde o temprano, el horizonte de la jubilación aparece como ese puerto lejano que, aunque distante, es inevitable. La pregunta es, ¿llegarás a ese puerto en un barco sólido, con provisiones abundantes, o en una frágil embarcación al borde del naufragio? Planificar la jubilación no es preparar el final de la travesía, sino garantizar que la etapa más dorada de tu vida esté llena de calma, dignidad y libertad. La jubilación en realidad no es un destino, sino un nuevo viaje dentro del viaje, una travesía donde los remos del esfuerzo dan paso a las velas de la tranquilidad. Objetivos de este capítulo. Comprender que la planificación de la jubilación es una inversión en tu yo del futuro. Conocer los diferentes vehículos financieros que te permiten construir ese colchón dorado. Aprender a calcular cuánto necesitarás para vivir con comodidad. Integrar la planificación a largo plazo en tu estrategia global para que tu dinero se convierta en un aliado y no en un obstáculo. La jubilación no es un destino, es un viaje.
Muchos ven la jubilación como una estación final, una parada obligatoria donde se descansa tras años de trabajo. Pero esta visión es limitada. Imagina que tu vida es una novela. La jubilación no es el epílogo, sino un nuevo capítulo lleno de oportunidades para explorar pasiones olvidadas, dedicarte a hobbies, viajar, compartir tiempo con tus seres queridos y, sobre todo, vivir sin la presión del reloj laboral. La clave está en empezar temprano. Cada año que pospones el ahorro para tu retiro es como dejar que el barco zarpe sin provisiones. Cuanto antes comiences, más viento a favor tendrás, gracias al interés compuesto que multiplica silenciosamente tus aportaciones. Sistemas de pensiones. Los pilares visibles e invisibles. En muchos países existen sistemas de pensiones públicos, una red de seguridad que promete un ingreso básico en la vejez. Sin embargo, como una red tejida con hilos cada vez más finos, su resistencia puede ser insuficiente. Las reformas constantes, el envejecimiento poblacional y la presión económica hacen que depender únicamente de ella sea como confiar tu futuro a un puente colgante gastado. Por ello, es esencial complementarla con vehículos privados de ahorro que refuercen tu estructura financiera y te den mayor autonomía. Vehículos de ahorro para la jubilación. Los carruajes hacia tu futuro. Existen múltiples caminos para construir tu retiro. Planes de pensiones privados funcionan como un cofre donde guardas aportaciones periódicas que crecerán con el tiempo. Muchos ofrecen ventajas fiscales, lo que significa que además de ahorrar, obtienes alivios en tus impuestos, seguros de ahorro o rentas vitalicias. No solo acumulan capital, sino que garantizan una renta periódica en tu vejez, como un manantial constante que nunca se seca. Cuentas individuales de inversión para jubilación, flexibles, con mayor control sobre dónde se invierte tu dinero. Inversiones inmobiliarias, propiedades que generan rentas, actuando como un árbol que cada mes da frutos en forma de alquileres. La clave no está en elegir solo uno, sino en combinar vehículos que se adapten a tu perfil, tus ingresos y tu tolerancia al riesgo. Calculando tus necesidades de jubilación. Tu brújula financiera. Muchos se preguntan, ¿cuánto debo ahorrar para jubilarme con tranquilidad? La respuesta no es universal, pero puede calcularse proyectando tus gastos actuales y ajustándolos al estilo de vida que deseas mantener. Piensa en 3 escenarios. Mínimo vital. Lo necesario para cubrir techo, alimento, salud y gastos básicos. Cómodo. Una vida sin lujos extremos, pero con espacio para viajar y disfrutar. Ideal. Libertad plena para explorar, regalarte experiencias y apoyar a tus seres queridos. Calcular este número es como encontrar tu norte financiero, una estrella polar que guiará cada decisión de ahorro e inversión que tomes. Estrategias para alcanzar tus metas de jubilación. Automatiza tu ahorro. Transforma el acto de ahorrar en un hábito invisible, como el latido del corazón que no necesitas recordar. Incrementa tus aportaciones gradualmente. Cada aumento salarial es una oportunidad para reforzar tu futuro. Invierte con inteligencia, una parte en renta fija, otra en renta variable, siempre diversificando como quien cultiva distintos frutos en un mismo huerto. Evita tocar tu fondo de jubilación. Es un tesoro sellado, reservado para tu yo del mañana. Revisión y ajuste de tu plan. El timón, siempre firme. Un plan de jubilación no es estático, sino un mapa vivo que debe ajustarse a medida que cambian tus circunstancias. Matrimonio, hijos, cambios de empleo, crisis económicas o nuevas... Libertad es dormir tranquilo, decir no cuando toca, elegir de verdad.